Hoy vamos a hacer un paréntesis en las lecciones que hemos venido teniendo de esta cartilla, Edificando una Nación, para mirar este aspecto en particular. El concepto que muchos tienen acerca de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, asesino, cruel, que se deleitaba en la matanza de pueblos, de naciones, mujeres, niños, etc. Ahora, he querido colocarle el título de ¿aprobó Dios el exterminio de seres humanos? Vamos entonces a ver varios aspectos de si eso es así o no. Primero que todo, Dios no creó al hombre con el propósito de destruirlo. Dios lo creó para que viviera para siempre. Cuando uno empieza la lectura del libro del Génesis, una de las primeras cosas que aprende es que Él, el Creador, al hombre le dio acceso al árbol de la vida. Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. Dios permitió que el hombre tuviera acceso al árbol de vida. El árbol de vida le permitía al hombre vivir para siempre. También le dijo al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les dijo en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos lo que ocurrió. Violaron esta instrucción de Dios. Resultado, pecado. Separación del hombre y Dios. El resultado del pecado de Adán y Eva trajo castigo. Isaías 59 dice en el verso 1, he aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. El pecado del hombre, el primer pecado, resultó en la separación del hombre y Dios. Pero eso no se quedó así. Dios ha hecho lo posible de nuevo para que el hombre pueda volver a tener acceso al árbol de la vida. Este es el glorioso tema que hablaba la Biblia desde el principio hasta el fin. Al principio en Génesis se perdió el acceso al árbol de la vida. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, nos habla de que Dios ha hecho posible que el hombre pueda volver a tener acceso a ese árbol. El capítulo 22 de Apocalipsis dice, verso 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La Biblia empieza hablando del árbol de la vida. La Biblia termina hablando del árbol de la vida. Primero nos dice del acceso que el hombre tenía, cómo perdió ese derecho, ese privilegio, y cómo vuelve y se recupera al final del tiempo. Con esta pequeña introducción, hermanos, vamos entonces a hablar
el concepto que muchas personas tienen de que el pueblo de Dios era un pueblo destructor, era un pueblo vengativo y que Dios se deleitaba en ello. Los escépticos han criticado especialmente las descripciones bíblicas en las cuales Dios ordena la ejecución de poblaciones enteras, incluyendo a mujeres y a niños, sobre todo durante la conquista de la tierra de Canaán, como vamos a ver en un ratito. Recordemos que Dios en su palabra nos ha dado a nosotros una serie de instrucciones que debemos siempre seguir y obedecer. El concepto general de aquellos escépticos o de aquellos que ignoran un poco lo que realmente Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, es decir, que Dios formó una nación destructora, una nación vengativa, a la que manda que mate aún a los niños y a las mujeres inocentes. Si aquellos que piensan de esa manera se tomaran el tiempo para estudiar la Biblia y hacer una evaluación honesta de los principios de la justicia, la ira y el amor de Dios, vería la relación perfecta y armoniosa entre esos atributos. La venganza de Dios no es la explosión impulsiva, irracional y emocional, como era y lo muestra la mitología de los dioses paganos o de los seres humanos. Algo que es claro para nosotros es que Dios es perfecto en todos sus atributos. El ateo, el agnóstico, el escéptico, el de una mente tremendamente liberal, intentan juzgar el comportamiento ético de Dios. Pero si la posición que ellos toman es la correcta, entonces no existe tal cosa como un estándar absoluto, objetivo y autoritativo, por lo cual calificar algo como correcto o incorrecto. El ateo, el agnóstico, no tienen en qué pararse para hacer distinciones morales y éticas, excepto basados en la preferencia subjetiva y puramente personal. ¿Formó Dios una nación destructora? ¿Se deleita Dios en la muerte, en el homicidio, en los genocidios? La verdad de los hechos, hermanos, es que los cananeos, a quienes el pueblo de Dios fue mandado a destruir, fueron destruidos por su propia maldad. Deuteronomio 9:4 nos enseña a nosotros qué clase de personas eran todos estos que moraban en la tierra de Canaán. Dice en el versículo 4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. ¿Cómo eran estas naciones? No eran ningunos santos. Eran naciones impías, corruptas, llenas de maldad. En el capítulo 18 sigue diciendo el Señor, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones.
¿Cómo que abominaciones? Por mencionar algunas. Yo los invito a ustedes, hermanos, que cuando tengan tiempo, vuelvan y lean los contextos completos de estos capítulos que estoy mencionando para que se percaten cuáles eran las prácticas abominables de cada una de estas naciones que habitaron en Canaán. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Observemos, hermanos, que la decisión de Dios de expulsar a estas naciones o destruirlas no fue por un mero capricho. No fue porque él se deleitaba en eso, sino que, como dice el texto, eran naciones que tenían prácticas abominables, entre ellas la que leíamos hace un momentico en el versículo 10, de pasar a su hijo o a su hija por fuego, dándolo en sacrificio a ídolos. Bueno, el libro de Levítico nos dice algo más. Capítulo 18. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Si leyéramos los versos anteriores, habla de homosexualismo, habla de lesbianismo, habla de bestialismo. Usted puede leer los versos previos de Levítico 18 y se dará cuenta en qué cosas se habían corrompido las naciones. No estamos hablando de pueblos pacíficos, tranquilos, que eran un dechado de virtudes, que eran pueblos puros, que eran pueblos sanos. No, eran pueblos corrompidos, llenos de abominaciones. Sigue diciendo Levítico, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. La cultura de estas naciones, la religión de estas naciones que moraban en la tierra prometida en el segundo milenio antes de Cristo, estaban contaminadas, corruptas e incrédulamente pervertidas. Sin duda, la gente estaba enferma físicamente por su comportamiento ilícito. Simplemente no había otra solución viable para su condición excepto el exterminio, su destrucción. Como dice en Génesis 15:16, y antes de leerlo, hermanos, llegando al período de Abraham, ustedes recordarán que en la historia del Génesis nos habla de la ocasión cuando el sobrino de Lot fue secuestrado. Y Abraham reunió un pequeño ejército para irlo a rescatar. Después de que él lo rescata, Dios se le aparece a Abraham en el encinar de Mamre. Dios le había prometido a Abraham esa tierra. Abraham ha llegado a ella de Ur de los Caldeos, pero en este momento
esta tierra no es propiedad de él. Él no ha tomado posesión de ella. Sus descendientes, 475 años después, es cuando van a tomar posesión de esta tierra. Y ya sabemos quiénes son los moradores de Canaán, qué clase de personas son, acorde a los versículos que acabamos de leer. Pero cuando Dios le dice a Abraham que esa tierra va a ser de él, le dice cuándo es que será de él. En el versículo 16 dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Abraham? Que aún la maldad, la perversión de estos habitantes no había llegado a su colmo. Imaginémonos entonces, hermanos, ¿qué es la descripción que Dios nos está proporcionando de todos estos habitantes que eran malos, pero que aún no habían llegado al grado de su archimaldad, de su mega maldad? Eran malos, pero que todavía no se había llegado al límite hasta donde Dios aguanta con respecto a su maldad. Pero lo que es interesante en este mismo versículo 16, mis hermanos, es que Dios de buenas a primeras no decidió decir vamos a acabar con estas naciones. Si ustedes observan la primera parte del verso 16, nos dice que Dios les dio a ellos un tiempo de arrepentimiento. 400 años. Le dice a Abraham que el pueblo judío, sus descendientes, van a poseer la tierra de Canaán, pero que eso iba a ocurrir en la cuarta generación. O sea, pues 400 años después. Le iba a dar a los habitantes de Canaán 400 años para que se arrepintieran, para que cambiaran, porque aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. Dios es un Dios paciente. Dios no es un Dios que a simple vista o por cualquier capricho, en un momento de ira, de rabia, decide acabar con alguien. No. Dios les da 400 años para que cambien. Eso le dijo a Abraham. Aún no ha llegado su colmo la maldad, les voy a dar 400 años. A lo mejor en esos 400 años cambian, se arrepientan, dejan sus abominaciones, de lo que estábamos leyendo nosotros ahora. Dios no permitió a Israel destruir a otros caprichosamente. La destrucción de todos estos habitantes en la tierra prometida fue cosa de profecía de mucho tiempo, que fue basada en su propia maldad. Deuteronomio, y lo vamos a leer en un ratito, hermanos. Los amalecitas, particularmente este pueblo cananeo. ¿Qué aprendemos nosotros de ellos? Recuerden, Dios le dio a las naciones cananeas 400 años para que se arrepintieran. A los que han estado conmigo en las lecciones que hemos venido estudiando con los líderes de Israel, el caso de la conquista de la tierra prometida, Josué, la entrada a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, de la esclavitud, tiempo después, a través de Moisés, Dios le dijo al pueblo, Deuteronomio 25, acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Acuérdate, les dice Dios, por medio de Moisés.
¿Se acuerdan cuando estábamos saliendo de Egipto, de la esclavitud? ¿Qué ocurrió? De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Qué hicieron los amalecitas? Bueno, aquí lo está diciendo Dios, les está recordando al pueblo de Israel. Salimos de Egipto camino a la tierra prometida, pero vinieron estos amalecitas y no atacaron de frente, atacaron por la retaguardia, donde estaban los débiles, donde iban las mujeres, donde iban los niños. Cuando ellos estaban cansados y trabajados, ellos no se enfrentaron a los que iban adelante, porque los que iban adelante eran los que estaban más enérgicos, más jóvenes, etcétera. No, atacaron por la retaguardia y mataron a los débiles, a los enfermos, a las mujeres y a los niños. Es más, devolvámonos en la historia. Éxodo, cuando ellos han salido ya de Egipto, dice Éxodo 17. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Por qué? Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. La destrucción de los amalecitas fue cosa de profecía de mucho tiempo, que fue basada en la misma maldad de los amalecitas. A veces nosotros, los seres humanos, solamente vemos que Dios es malo, que Dios es castigador, que Dios es vengativo. ¿Y qué de las naciones a las cuales Dios inició un juicio de castigo? Pero previamente Dios les dio tiempo para que se arrepintieran. Dios les dio 400 años para que los utilizaran y cambiaran su forma de vida, su forma corrupta, su forma abominable de existencia. Dios no permitió a Israel destruir a otros caprichosamente. Dios hizo uso de Israel para castigar a pecadores endurecidos, pero Dios mismo los destruyó. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el pueblo de Dios ya estaba establecido en la tierra prometida, recuerden lo que leíamos en el versículo 16, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Cuando ya ha sido establecido el reino unido, el reino de Israel, siendo el primer rey Saúl, el profeta Samuel viene donde él y le da esta instrucción de parte de Dios. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel.
Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré. Mire la palabra, castigar. ¿A quién se castiga? A quien hace algo indebido, al que viola una norma. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y la instrucción fue clara. Ya sabemos lo que ocurrió cuando ellos subían de Egipto. No los atacaron de frente. Los atacaron en la retaguardia, en la parte de atrás, donde iban las mujeres, los niños, los enfermos, los débiles. Y ahora le dice Dios a Saúl: ve pues y hiere a Amalek. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Alguien puede decir, o como lo han hecho mucho, mire la clase de Dios que menciona el Antiguo Testamento. Un Dios que acaba con la vida de niños inocentes, aún los de pecho. En cuanto a los niños inocentes, recordemos que a todos nos está establecido que muramos. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran. Ahora, estos niños no tuvieron que ser criados para llegar a ser paganos. Estos niños no tuvieron que ser criados para convertirse en idólatras, o que se convirtieran cuando estuvieran más adultos, se involucraran en prácticas abominables como las de sus padres. Estos niños inocentes, de los cuales menciona el versículo 3, aún los de pecho, esos niños que murieron en esa ocasión, reposan con Dios. No se les hizo ningún daño permanente. Al contrario, el estado de estos niños y aún de los niños de pecho es miles de veces mejor que aquel terrenal en que estuvieron brevemente sobre la tierra. ¿Qué clase de padres tenían? Corruptos, perversos, abominables. La inclusión de los niños en la destrucción de tales poblaciones realmente les libró de una condición peor, la condición de crecer y llegar a ser tan impíos como sus padres para finalmente enfrentar el castigo eterno. Según la Biblia, todas las personas que mueren en su infancia son bienvenidos en el paraíso y finalmente residirán en el cielo. Los niños con padres malos naturalmente sufren inocentemente mientras están en la tierra. Pero la condición y el estado de estos niños que murieron en esa ocasión, como dije hace un momento, es 1000 veces mejor, miles de veces mejor, porque su estado en este momento es un estado de gracia, de salvación. No tuvieron que enfrentar un mundo corrupto, pervertido, abominable, como el que sus padres les estaban ofreciendo. La destrucción de Amalek fue un acto de juicio de parte de Dios. Se les mandó a los israelitas destruir todo y no tomar del botín. Israel no tuvo permiso de aprovecharse nada de la ocasión en cuanto a lo material. Fue un acto de justicia, como Dios lo había dicho cientos de años antes. Noé, diluvio universal. Génesis 6 nos enseña a nosotros cuál era la condición del mundo en ese entonces.
Leamos. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Observe lo que está diciendo aquí, hermano. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué hizo que Dios se arrepintiera de haberlos hecho? La maldad, la perversidad a la cual el hombre había llegado. Dice también, capítulo 6, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Fue que un día Dios se levantó, por usar la expresión, de malas pulgas, y dijo, voy a acabar con esto. No, Dios es un Dios justo. Dios cuando creó al hombre lo creó perfecto. Pero la escritura nos dice que el hombre se encargó de buscarse en muchas corrupciones. Vemos aquí entonces que Dios decide, ante tanta violencia, ante tanta maldad, puesto que la tierra está corrompida, versículo 12, he aquí que estaba corrompida. Miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. No se estaba refiriendo al planeta como tal, sino a los habitantes en él, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios le dice a Noé, hazte un arca. Noé, la Biblia nos dice a nosotros que él meramente no se dio a la tarea de criticarles, de acusarles, de condenarles. No, Noé les predicó, Noé les habló. ¿Y qué les decía? Primera de Pedro 3:20 nos habla de la paciencia de Dios. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿De qué está hablando el verso 20? De la paciencia de Dios. Dios les tuvo paciencia. Han transcurrido 1500 años desde la creación. A los 1500 años de la creación leemos nosotros que la tierra se ha corrompido, se ha llenado de maldad, de abominación. No es del agrado de Dios, le ha dolido a Dios al grado de maldad del cual el hombre ha llegado, pero no dijo voy a acabar con ellos mañana, sino que tuvo paciencia, y en esa paciencia mientras se preparaba el arca, Noé les advirtió, Noé les predicó. Ahora, ¿cuánto fue el tiempo de paciencia de Dios para con los habitantes antes del diluvio universal? Génesis capítulo 6, verso 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios le dijo a Noé, mi tiempo de paciencia va a durar 120 años. Les voy a dar 120 años para que cambien, para que se arrepientan, para que dejen sus prácticas perversas y abominables. Si en esos 120 años se arrepienten, cambian, no los voy a destruir. Pero tienen 120 años. ¿Cuánto le dio a los habitantes de Canaán? 400 años.
para que se arrepintieran. Y cuando pasaron los 400 años de los habitantes de Canaán, la maldad de ellos había llegado ya a su límite. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de esa tierra, le dijo, aún no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Bueno, la Biblia nos dice de los habitantes antes del diluvio cómo era su vida. Sus prácticas perversas, abominables. Dios no dijo mañana se acaba el mundo. Dios dijo les voy a dar 120 años. Eso es un Dios amoroso, un Dios paciente. ¿Aprovecharon ellos sus 120 años que Dios les dio? ¿Aprovecharon ese tiempo de paciencia? ¿Qué dice la Escritura? Jesús mismo en Mateo capítulo 24 dice en el verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron. No hicieron uso del tiempo de paciencia, 120 años que Dios les había dado para que cambiaran. Optaron más bien en continuar y en empeorar su vida abominable y corrupta. Los habitantes de Canaán, los amalecitas, los habitantes antes del diluvio. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios justo y benévolo, que al hombre le da el tiempo suficiente para que se arrepienta. Miremos otro caso. Nínive. ¿Quién no sabe del caso de Nínive? ¿Recuerdan ustedes la historia de Jonás? Lo que nos habla la Biblia acerca de Jonás. Que Dios lo llamó, era su profeta, y le dijo, necesito que vayas a la ciudad de Nínive y les adviertas. Leemos nosotros el capítulo 1 de Jonás, verso 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ir a predicarles allá? Porque ha subido su maldad delante de mí. En el caso de los habitantes de Canaán, ¿recuerdan lo que le dijo Dios a Abraham? Aún no ha subido a su colmo la maldad de los habitantes de Canaán. Le voy a dar 400 años. Aquí vemos que Nínive, ya la maldad de esta ciudad había llegado al límite. Y Dios le dice a Jonás, necesito que vayas y les adviertas. Porque su maldad ya ha subido delante de mí. Bueno, conocemos el resto de la historia, lo vamos a obviar, la huida de Jonás. Y cuando Jonás llega a Nínive, nos dice en el capítulo 3, verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nínive será destruida dentro de 40 días. Miren lo que hace Dios. Él no llegó y simplemente, señores, Nínive va a ser destruida. No, dijo, dentro de 40 días. Dios les está dando un lapso de tiempo. Ya la maldad, como dice el verso anterior, ha llegado a su límite porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, ve, adviérteles y diles que voy a destruir la ciudad dentro de 40 días. ¿Qué ocurrió? Sigamos la lectura. Verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna,
no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Miren lo que está diciendo aquí, hermanos. Clamándole a Dios por perdón, pidiéndole a Dios que se arrepienta de lo que va a hacer. Dios les da 40 días. ¿Qué ocurrió? Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, cambiaron de conducta, se apartaron de su maldad, de sus malos caminos, de la rapiña que había en sus manos, se convirtieron, dice ahí el verso 8, conviértase cada uno de su mal camino. Su maldad había llegado ya al colmo y Dios dijo, no más, no puedo soportar más esta maldad, los voy a destruir. Pero ¿qué ocurrió? Su arrepentimiento verdadero, su cambio real, hizo que Dios se arrepintiera del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. A los cananeos les dio 400 años. A los habitantes antes del diluvio les dio 120 años. A los habitantes de Nínive les dio 40 días. Ustedes recordarán, mis hermanos queridos, que Jonás, cuando vio cómo Dios decidió no destruirlos porque vio en ellos un arrepentimiento verdadero, se enojó con Dios. ¿Y qué le respondió Dios a Jonás? Jonás 4:11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Dios es un Dios piadoso, Dios es un Dios misericordioso, Dios no es un Dios sanguinario, Dios no es un Dios homicida. Dios es un Dios de bondad y de misericordia que al hombre le da el tiempo suficiente para que se arrepienta y si cambia, lo llena de bendiciones, lo perdona y le da la vida eterna. Así es como termina este versículo, el libro de Jonás con este versículo 11. Fue cuestión de Dios de castigar a naciones idólatras. Sus tierras estaban contaminadas. Volvamos y leamos Levítico 18. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella. Cuando su maldad llegó al colmo, llegó al límite, y la tierra vomitó sus moradores. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. La Biblia, hermanos, Dios en su palabra nos explica por qué Dios mandó la destrucción de ciertas naciones. Deuteronomio 20 dice, verso 17, sino que las destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Qué les dijo Dios?
los destruirás completamente. ¿Por qué? ¿Por mero capricho? ¿Porque se deleita en destruir, matar? ¿Sediento de sangre? ¿Será por eso? No, hermanos. Él mismo nos dice en el verso 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Esto dejó una honda impresión en las mentes de los israelitas tocante a la santidad de Dios y de su aborrecimiento de esas abominaciones de los gentiles. Los que no están de acuerdo con la aniquilación divina del impío en el Antiguo Testamento tienen la misma actitud liberal que ha prevalecido por muchos años en nuestra generación. Esa actitud típicamente se ha opuesto al castigo capital de los criminales. Tales personas no pueden ver lo correcto de castigar a los malhechores. Este enfoque anormal ha dado como resultado que el resto de la sociedad viva con las consecuencias de tal pensamiento torcido. Hijos indisciplinados, fuera de control, que se hacen adultos y provocan estragos en la sociedad al cometer crímenes que han superado muchos de los niveles altos de la historia antigua. O si no, miremos cómo estamos en este siglo. Corrupción, maldad, impiedad, prácticas abominables. ¿Será que aún no ha llegado al colmo la maldad de nosotros y por eso aún Dios sigue teniendo paciencia? Han transcurrido 2000 años desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios le tuvo 120 años de paciencia a los antediluvianos. Dios les tuvo 400 años de paciencia a los cananeos para que cambiaran. Dios les tuvo 40 días de paciencia a los ninivitas. Y a nosotros nos lleva teniendo 2000 años de paciencia. ¿Será que ya se va a llenar la copa de Dios? ¿Que ya estamos llegando al extremo de nuestra maldad? Porque en cada caso, solo hasta cuando se llenó la copa de maldad, hasta que llegó al extremo, Dios entonces vio que el hombre no cambiaría y por eso optó por destruirlos. Hermanos queridos, espero que esta lección nos haya permitido entender un poco más el juicio divino de Dios en el Antiguo Testamento sobre estas naciones y verlo más bien como un Dios misericordioso, compasivo, bondadoso y ante todo lleno de paciencia para con la humanidad. Y no la idea escéptica e incrédula de un Dios sanguinario, inmisericordia y falto de compasión.